Entonces, primero vamos a ver un concepto importante de funciones monótonas, cuando una función se llama monótona, monótona creciente o monótona decreciente. ¿Qué relación tiene esto con la derivada primera de la función? ¿Cómo se calculan los extremos? Cuando decimos extremos nos estamos refiriendo a máximos y mínimos. La concavidad y qué relación tiene la concavidad con la derivada segunda. Y los puntos de inflexión que se dan justamente cuando la curva cambia la concavidad. Entonces, vamos a ver cómo las derivadas definen la forma que tendrá la gráfica de una función, y particularmente cómo ayudan a localizar estos extremos en las funciones. Cuando habíamos definido la derivada, habíamos dicho que el valor y el signo nos daba una información importante respecto de la gráfica de una función. Bueno, ahora vamos a profundizar ese concepto que ya hace un tiempo lo habíamos planteado. En la vida real, muchas situaciones exigen, por ejemplo, minimizar costos o maximizar un área, o bien encontrar la mejor forma de darle solución a una situación determinada. De hecho, a medida que avancen en ingeniería química, van a volver con este concepto de maximizar o minimizar una función, dependiendo de lo que uno quiera. Entonces, cuando estamos en presencia de funciones crecientes y decrecientes. Acá vemos la gráfica de una función muy sencilla, una función cúbica, donde podemos decir que la función es creciente hasta el origen. Entre este punto y este punto la función vemos que ahora decrece, y a partir de ahí la función vuelve a crecer nuevamente. Eso es importante para graficar una función. Si nosotros estamos frente a una función compleja, que es lo que les va a pasar a partir de ahora, las funciones van a ser, por ejemplo, combinaciones de polinomios con exponenciales, con logaritmos, donde yo no sé cuál va a ser la gráfica de la función, pero sí es importante conocer dónde la función crece, dónde la función decrece, porque eso me va a ayudar luego al trazado final de la curva. Entonces, dónde una función crece, es decir, dónde se eleva, si yo la voy recorriendo de izquierda a derecha, por ejemplo, acá puedo decir que entre menos infinito y 0, la función crece. Donde decrece, es decir, donde cae, si la sigo analizando de izquierda a derecha, por ejemplo, entre 0 y 1, la función cae, la función decrece, y finalmente desde 1 hasta el infinito, la función vuelve a crecer. Bueno, esa información vamos a ver que la podemos sacar con la derivada primera. En esta gráfica, en la que se observa a la izquierda, hay una función que crece desde el punto A hasta el punto B. La que está en rojo, obviamente, es la función f de x que estoy analizando. Luego decrece entre B y C, y finalmente vuelve a crecer entre C. Acá dice E, ahí ya le voy a corregir, le vamos a poner E. O dicho de otro modo, la función es creciente en el intervalo AB, ahí está marcado el intervalo, en ese intervalo AB la función es creciente. En el intervalo BC la función es decreciente. Y en el intervalo CD la función vuelve a crecer. Nos vamos a ubicar en el intervalo cerrado AB, en este intervalo AB, y vamos a tomar dos valores cualquiera de la variable independiente X, justamente dentro de ese intervalo. Por ejemplo, voy a tomar el valor X1
y voy a tomar el valor x2, siendo x1 menor que x2. ¿Por qué digo que es menor? Porque está más a la izquierda de x2. Si yo al tomar dos valores distintos de x, y además siendo uno de ellos menor que el otro, si se cumple que la función valuada en x1, y veamos, para x1, la función, los valores de función, ¿dónde los leo? En el eje y, ¿verdad? Bueno, esta ordenada, f de x1, que yo la vendría a leer acá, en el eje y, la función valuada para x1 tiene que ser menor que la función valuada para x2. Veamos, para x2, este valor de ordenada obviamente es más grande, ¿sí? Entonces, si yo tomo dos valores distintos de x dentro de este intervalo donde estoy haciendo el análisis, y x1 es menor que x2, y además se cumple que la función para x1 es menor que la función para x2, diremos que la función en ese intervalo es creciente. Entonces vamos a definir que una función se denomina creciente sobre un intervalo cualquiera, acá hicimos el análisis en el intervalo cerrado AB, si la función para x1 es menor que la función evaluada para x2, siempre que x1 sea menor que x2. Y por el contrario, la función será decreciente sobre un intervalo cualquiera, si también tomo dos valores de x diferentes, siendo x1 menor que x2, y ahora que se tiene que cumplir lo contrario, ¿no? Que la función valuada para x1 sea mayor que la función valuada para x2. Por ejemplo, acá, si en el intervalo BC yo tomo dos valores de x distintos, acá tengo, por ejemplo, dos puntos marcados. Supongamos que este sea x1 y este sea x2. Entonces la función para x1 va a ser toda esta ordenada. Le pongamos un valor, 4. Para x2, ¿cuánto vale la función? 3. Bueno, se cumple que la función para x1 es mayor que la función para x2. Si eso pasa, en ese intervalo, diremos que la función será decreciente. Una función será monótona. Una función es estrictamente monótona en un intervalo si es creciente o decreciente en todo el intervalo. Acá tenemos la gráfica de la función x al cubo, una función muy sencilla, donde vemos que la función crece y luego sigue creciendo. Es siempre creciente en todo su dominio. Entonces vamos a decir que esta función es estrictamente monótona. Es monótona creciente. Todo el tiempo crece. Para cualquier valor de x crece. Y obviamente será decreciente, una función monótona decreciente, si solamente decrece para cualquier valor de x. ¿Sería entonces solo crece o solo decrece? Todo su dominio. Claro. Para ser estrictamente. Pero vamos a encontrar funciones, como vimos al principio, que en un intervalo decrecen y en otro intervalo crecen. Entonces vamos a decir, por ejemplo, acá tengo la gráfica de la función x al cuadrado, que no es estrictamente monótona, pero puedo decir que desde menos infinito hasta 0, la función es monótona decreciente, y entre 0 y el infinito es monótona creciente. La función x cuadrado es monótona en los intervalos menos infinito 0 y 0 infinito, pero no lo es en el conjunto de los reales. Para todo su dominio no es estrictamente monótona, pero sí la puedo considerar monótona decreciente en este intervalo y monótona creciente en el otro.
Entonces vamos a ampliar la definición de función creciente y función decreciente. Sea f una función definida en un cierto intervalo, y sean x1 y x2 dos puntos cualquiera dentro de ese intervalo. Habíamos dicho en las diapos anteriores que si la función evaluada para x1 era menor que la función evaluada para x2, de hecho es lo que tengo graficado acá, f de x1 es menor que f de x2, ¿cómo es la función en ese intervalo? Creciente. Si se cumple que la función valuada para x2 ahora es menor que la función valuada en x1, o podríamos decirlo al revés para seguir el mismo orden, que f de x1 es mayor que f de x2, entonces la función, ¿cómo será? Decreciente en ese intervalo. A las funciones crecientes o decrecientes en un intervalo se las llama monótonas en ese intervalo. Por eso decimos que acá es monótona decreciente y monótona creciente. ¿Qué relación existe entre este tipo de funciones monótonas y la derivada? F' de x representa la pendiente de la curva de esta función, ¿no? Y igual a f de x en un punto. ¿En qué punto? En un punto de coordenadas x, f de x. Por lo tanto, indica la dirección en la cual avanza la curva en cada punto. La derivada en un punto, observen que acá el punto, por ejemplo, si yo me paro ahí sobre la función, bueno, ese punto, ¿qué coordenadas tiene ese punto? X como abscisa y f de x como ordenada. Eso me está diciendo ahí. La derivada en un punto, ¿qué representa? La pendiente de la recta tangente, ¿no? Bueno, ese valor de la pendiente de la recta tangente a una función en un punto en particular indica la dirección en la cual avanza la curva en cada punto. Yo puedo saber si la función crece o si la función decrece a medida que modifico ese punto sobre la curva. Con el solo hecho de calcular el valor de la derivada en ese punto. Por eso es razonable esperar que la derivada en un punto proporcione información relacionada a la función. Justamente la derivada de una función puede decirnos dónde la función crece o dónde la función decrece. Entre el punto A y el punto B, y también entre el punto C y el punto D, las tangentes tienen pendiente positiva. Acá está graficada en celeste, está graficada una función, f de x, y en rosita están graficadas las rectas tangentes. Por ejemplo, la recta tangente en ese punto, la recta tangente en ese punto, y así en cada punto particular está graficada la recta tangente. A ver, analicemos estas pendientes. Entre el punto A y el punto B, obviamente todas estas rectas tangentes son distintas. Todos los valores que tiene la derivada en cada uno de esos puntos es diferente, pero todos son positivos. Todas estas rectas son crecientes. Si yo las ampliara, todas estas rectas crecen. Entonces, la derivada en ese intervalo es positiva. Y lo mismo pasa entre el punto C y el punto D. Acá están graficadas algunas de las rectas tangentes, pero hay muchos más. De hecho, hemos hecho un GeoGebra donde se tomaba el valor de la pendiente de la recta tangente y eso me generaba la función derivada. Bueno, yo puedo calcular en este intervalo AB infinitas rectas tangentes, pero todas serán con pendiente positiva. Y acá también, todas esas rectas tangentes tendrán pendiente positiva.
De modo tal que la derivada en cada uno de estos puntos va a ser positivo. Entre el punto B y el punto C, acá están trazadas dos rectas tangentes, pero puedo ver que si yo las prolongo van hacia abajo, o sea que tienen una pendiente negativa. Eso me está indicando que la derivada en cada uno de estos puntos es negativa. La función crecerá cuando la derivada primera sea positiva y decrecerá cuando la derivada primera sea negativa. Es importante cuando ustedes estén haciendo análisis de funciones, determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, porque eso les va a indicar si la función se va hacia arriba, creciendo, o si cae, decreciendo. Eso les va a ayudar a finalmente trazar la gráfica de la función. Para demostrar que esto es cierto, que la derivada primera está relacionada con el crecimiento o el decrecimiento de una función, vamos a volver al teorema de Lagrange, teorema que habíamos visto en las clases anteriores. Nos decía, primero recordemos el teorema de Lagrange. ¿Qué nos decía? Que teníamos una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto, que si trazábamos la recta secante uniendo los puntos A y F de A y B, F de B, esa recta secante tiene una determinada pendiente. Esa pendiente estaba dada por este ángulo. Si yo acá trazo el horizontal, acá tengo un ángulo alfa. Bueno, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente me va a dar la tangente de alfa, y la tangente de alfa me va a dar la pendiente de esta recta. Bueno, el cateto opuesto es F de B menos F de A, y el cateto adyacente es B menos A. ¿Qué nos decía el teorema de Lagrange? Que en este intervalo AB existiría al menos un punto C en el que la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto sea igual a la pendiente de la recta secante. Es decir, que todo este primer miembro sea igual a la derivada de esta función f valuada en C. Bueno, ¿nosotros qué necesitamos demostrar aquí? Que la derivada primera se relaciona con el crecimiento o el decrecimiento de una función. Comencemos con la demostración. Sean x1 y x2 dos valores arbitrarios, dos valores cualquiera, de la variable independiente x, dentro del intervalo AB. Por ejemplo, aquí, este es mi intervalo AB, y yo tomo x1 y x2, dos valores arbitrarios. Según la definición de una función creciente, nosotros tenemos que demostrar, según lo que estamos viendo acá, que la función valuada para x1 tiene que ser más chica que la función valuada para x2, para que la función vaya aumentando, para que la función sea creciente. Si aplicamos el teorema de Lagrange en este intervalo, tomemos ahora, Lagrange decía en el intervalo AB, bueno, nosotros tomemos ahora este intervalo, x1, x2. Calculemos el primer miembro. F de B menos F de A. Bueno, para nosotros B, que sería el extremo superior de este intervalo, sería x2. Y A, que es el extremo inferior del intervalo, sería x1. Entonces voy a escribir f de x2, que representa f de B, menos f de x1, que representa f de A, sobre B menos A, que sería x2 menos x1. Bueno, esto que está dividiendo, si yo lo paso al otro miembro multiplicando, no cambia, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a la derivada de esta función valuada en un punto C, que ese punto C todavía no sé cuál es.
Sabiendo que la derivada es positiva, en este intervalo, nosotros estamos trabajando en este intervalo ahora, ¿no es cierto? X1 y X2. Para cualquier punto, para cualquier valor de X sobre la función, para cualquier punto que pertenezca a la función, la derivada primera va a ser siempre positiva. Tracen ahí, imaginariamente, donde está el puntero, una recta tangente. Nos va a dar hacia arriba. Va a tener pendiente positiva. O sea que la derivada primera va a ser positiva. Y lo mismo si me posiciono en otro punto, la derivada va a ser positiva, ya que las tangentes tienen pendiente positiva en cualquier valor de X dentro de este intervalo. El signo del lado derecho de esta ecuación, el signo de este segundo miembro, es el mismo que el signo de la derivada de la función en C. Porque, ¿dónde tiene que estar mi C? Acá, dentro de este intervalo tiene que estar C, ¿verdad? Supongamos que C está ahí. Bueno, ¿cuánto vale la derivada en C? También positiva, ¿no? Y como X2 menos X1 es positiva esta diferencia, porque X2 es más grande que X1, ¿verdad? O al revés, X1 es menor que X2 porque está a la izquierda. Bueno, entonces, cualquiera sean los valores X1 y X2, cuando yo haga X2 menos X1, esto me va a dar positivo. Y ya dijimos que la derivada, valuada en C, que no sabemos cuál es ese C, pero sabemos, por lo que dice Lagrange, que tiene que estar dentro del intervalo cerrado. Dentro de este intervalo tiene que estar C, y la derivada valuada en C, por lo que veo en la gráfica, tiene que ser positiva. Si este término es positivo y esta diferencia es positiva, el segundo miembro es positivo. Por lo tanto, me está quedando hasta ahora que f de x2 menos f de x1 tiene que darme por resultado un valor positivo. Si esto tiene que ser positivo, y yo de acá despejo f de x1, a ver, despejemos. Esto pasaría restando al otro miembro. Después, para que este término me quede positivo, tendría que multiplicar por menos 1. Y el multiplicar ambos miembros por una cantidad negativa cambia el sentido de la desigualdad, y voy a llegar finalmente a que la función valuada en x1 tiene que ser menor que la función valuada en x2. La función valuada en x1 tiene que ser menor que la función valuada en x2. Y eso habíamos dicho, que para que una función sea creciente, esto se debía cumplir. Y esto se cumple cuando este segundo miembro es positivo. Como esta diferencia es siempre positiva, esta derivada, ¿cómo tiene que ser? Positiva. Esto demuestra entonces que la función será creciente si la derivada primera en ese intervalo, para cualquier valor de x, sea positiva. ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, una pregunta. ¿Qué teníamos que despejar para que nos quede f de x menos x2 menos f de x1 mayor a 0? Y ahí vos hiciste el despeje y nos quedó... Esto tenés que despejar, despejarlo de acá. Este que está sumando pasa restando. Y este me queda negativo, no lo quiero negativo, lo quiero positivo. Multiplico ambos miembros por menos 1, cambia el sentido de la desigualdad. Gracias, profe. Entonces, vamos a resumir lo siguiente. Si la derivada valuada en un punto es positiva sobre un intervalo, entonces la función será creciente en ese intervalo. Por ejemplo, acá, en este intervalo, desde este valor de x hasta este valor de x, la función es creciente porque las derivadas
para cualquier valor de x dentro de ese intervalo, será positiva. Y luego, si la derivada de la función valuada en un punto me da negativo, entonces la función será decreciente en ese intervalo. Por ejemplo, acá. En el intervalo AB, en este intervalo, ¿cómo veo que es la función? Creciente. ¿Y por qué es creciente? Porque la derivada valuada en cualquier punto dentro del intervalo AB, por ejemplo acá, para este punto, llamémosle punto H, bueno, para ese punto, la recta tangente tiene pendiente positiva, eso me está indicando que la derivada de la función en ese punto me va a dar como resultado un número positivo. En el intervalo BC, gráficamente estoy viendo que la función decrece. ¿Y por qué decrece? Porque la derivada en este punto, y en cualquiera dentro de este intervalo, la derivada será negativa, porque la recta tangente tiene pendiente negativa. En azul tengo el gráfico de una función f de x. Observando el gráfico de esta función, indique el gráfico de su derivada primera. Yo tengo que determinar cuál de estas tres posibilidades son la derivada primera de esta función. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que trazar rectas tangentes en distintos puntos y ver qué signo tienen, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me posiciono ahí, en ese punto, me voy a posicionar en -1 mejor, ahí en -1. ¿Qué signo tendrá la derivada primera? Positivo. Positivo. Entonces veamos. En -1, todas las que están en rojo son la derivada. Está como medio chiquitito el f', pero son las derivadas. Y la que está en azul es la función. Bueno, para -1, acá yo estoy viendo que la derivada es positiva. Acá leo un valor positivo. En este otro gráfico, para -1, la derivada es negativa. O sea que esta no es. Ya la descartamos. Acá, para -1, la derivada es positiva. Ah, esta también puede ser. Ahí no es Y negativa, acá, profe. ¿cómo? En el que marcó recién arriba. Arriba de ese que está. No. El de arriba a la derecha. La esquina superior derecha. Ese. -1 ahí está descendiendo. ¿No sería negativo ahí? No, la derivada es positiva. Acá leo, no sé, 0,5. Ah, bien. Es Bien, sí, yo positiva. lo voy a... Es Sí. positiva. Y acá, mira, para -1, la derivada vale, supongamos, 1,8. O sea que hasta acá yo me quedaría con esta opción o con esta opción. Esta ya está descartada, porque para -1 me está diciendo que es negativo. No, esta no va. Bueno, ¿en qué otro punto se pararían ustedes de la gráfica? En 1. En En 1, cero. bueno, nos paremos en 1. En 1, ahí. ¿La derivada será positiva o negativa? Positiva. Negativa. Ah, no, negativa, claro, porque va bajando. Negativa, va para abajo la recta tangente, negativa. Sí. Entonces, para 1, la derivada primera es negativa, ¿sí? Bien. Para 1, la derivada primera es positiva. Ah, esta ya no. Para 1, la derivada primera es positiva, sí. O sea que ya me estoy quedando con el 1 y con el 4. Bueno. No sería con el 1 nomás porque tenía Profe, que es ser negativa. profe. El último no va. No entendí lo que me corrigieron. ¿A dónde me equivoqué? A ver. Porque tenía que ser negativa la derivada primera. Y en la Claro, cuarta es positiva. Ah, tienen razón. Cierto que acá tenía que ser negativa. O sea que esta es positiva. No. Y esta también es positiva. No. O sea que ya me estoy quedando solamente con esta. Bueno. Para confirmar si es esta, ¿en qué otro punto característico me podría parar? Compararnos en ¿En 0 ya cero, estaría. profe? En 0. Sí. Si yo me paro en x igual a 0, ahí, ¿cuánto vale la derivada? 0. 0. ¿Por qué Uno. vale 0? Porque Es no nula. crece. No La crece, recta claro. tangente es nula. La recta Tiene un tangente máximo ahí la...
Bueno, la tiene un curva. máximo la función. La recta tangente es horizontal, ¿verdad? La recta tangente sería esta línea que está graficada acá, esa sería la recta tangente. Bueno, entonces la derivada vale 0. Para 0, la derivada vale 0. Es esa la gráfica. Porque veamos acá, para 0 la derivada vale menos 1. No, esta no es. Para 0 la derivada vale 1. No, tampoco. Esta es la gráfica, ¿sí? O sea que de todas las opciones, esta es la derivada de esa función. Bueno, ya sabemos hasta acá que la derivada primera, la información que me da la derivada primera, es el crecimiento o decrecimiento de una función. ¿En qué intervalo la función crece y en qué intervalo la función decrece? Analicemos primero la gráfica. Acá yo tengo una función cualquiera, una función f de x. En extremos, en máximos y mínimos, recuerden la palabra extremo, después en el examen final les preguntamos qué es un extremo y se olvidaron. Si no decimos máximo, mínimo, no relacionan los conceptos. En extremos tenemos extremos absolutos o extremos relativos, o también llamados locales. Máximo, pueden leerlo como máximo local, mínimo local. Bueno. ¿Cuándo yo voy a tener un máximo absoluto? Cuando el valor que tome la función es el más grande de todos en su dominio. Ese, donde estoy con el puntero, es un máximo absoluto, porque no lo supera ningún otro valor de x. Este, en cambio, que tengo acá, es un máximo local, o máximo relativo. No es absoluto porque este es más grande. ¿Y por qué decimos máximo local? Y porque lo analizamos, lo comparamos con los valores en el entorno de C. En este intervalo que contiene el punto C, es el valor más grande. Si yo me posiciono a la derecha de C, ahí, y evalúo cuánto vale la función, vale esta ordenada, más chica que el valor máximo. Y si me posiciono a la izquierda de C, y evalúo cuánto vale la función, obviamente que me va a dar un valor menor que la función valorada en C. Por lo tanto, en C tengo un máximo, pero será local, porque no es el más grande de todos que toma la función. Y lo mismo pasa con los mínimos. Yo tendré un mínimo absoluto cuando sea el menor valor que tome la función para cualquier valor de x dentro de su dominio, o tendremos un mínimo local si es el valor más chico respecto del entorno del punto C. Perdón, acá es el punto E. Si yo me paro a la izquierda de E, la función toma valores mayores que el mínimo. Y si me paro a la derecha del punto E, la función toma valores más grandes que el mínimo. Entonces, los valores máximos y mínimos absolutos se llaman también extremos absolutos. Y los extremos absolutos también suelen denominarse globales, para distinguirlo de los otros que se llaman locales. En general, en el práctico ustedes van a calcular extremos locales. Pero sepan que existen otros que se llaman absolutos justamente porque no son superados o no supera ningún valor en la función. Profe, Sí. entonces los máximos o extremos absolutos son cuando se van al más infinito o al menos infinito. No, en el infinito no hay un extremo, eso no. Pero sí yo puedo analizar una función en un intervalo. Volvamos al caso anterior que teníamos por ejemplo acá. Este máximo es un máximo absoluto, porque es el más grande que toma la función. Fíjate que la función toma después valores mucho más chicos, o no mucho más chicos, pero menores que el máximo. Este es
absoluto. Pero también podría ser que yo tomo un intervalo de la función, por ejemplo, entre 1 y 2, entonces yo voy a decir, acá en 1 habrá un máximo. Nos olvidemos del resto de la gráfica de la función, la borremos. Nos quedamos con este pedacito entre 1 y 2. Entonces yo voy a decir, ahí en 1 hay un máximo. Y también va a ser absoluto porque no lo va a superar ningún otro. Y acá en 2 habrá un mínimo. Y también será absoluto porque no será superado por ninguno. Entonces todo depende del intervalo en donde vos estés haciendo el análisis de la función. En los extremos del intervalo probablemente, porque habrá que ver la forma de la función, probablemente ahí tengas vos los máximos y mínimos absolutos. Y si no, podés tener, en lugar de esta función, podríamos tener una parábola. Acá en el vértice de esta parábola, esta función tiene un máximo absoluto. Y si las ramas fueran para arriba, tendríamos un mínimo absoluto. Bueno, entonces, máximo absoluto o mínimo absoluto. Sea f una función con dominio D, decimos que f tiene un máximo absoluto dentro del dominio, en un punto C, si la función para cualquier valor de x es menor o igual que la función en ese punto donde decimos que tiene un máximo. O sea que este valor no es superado por ningún otro valor de x en el dominio de la función. Y estaremos en presencia de un mínimo si la función para cualquier valor de x supera, o a lo sumo es igual, que la función valuada en el punto C. En cambio, estamos en presencia de un máximo local o un mínimo local. Tendremos un máximo local en un punto C, que pertenece al dominio de la función, si f de x es menor o igual que f de c, para toda x en algún intervalo abierto que contenga el punto C. Y tendremos un mínimo local, si se cumple esta consigna, para todo x en algún intervalo abierto que contenga C. Entonces, observemos la diferencia. Ustedes van a decir, pero si esto es lo mismo que dice esto, cuidado. Esto es en todo el dominio de la función. Esto es en un intervalo. Por eso yo les decía, analizo el entorno de C, analizo el intervalo abierto alrededor del punto C, y si la función no es superada por ningún otro valor de x, entonces tendré un máximo. O si la función toma un valor menor a que cualquier valor de x dentro del intervalo o del entorno del punto E, entonces estaré en presencia de un mínimo. Profe, Sí. ¿qué pasa si estoy analizando una función por tramos y, por ejemplo, el máximo está en una función constante? Diría que el máximo está en ese intervalo entero, no puedo decir un punto. Pero en una función constante no va a haber máximos y mínimos. No, estoy en una función por tramos, pero el máximo está en una parte que es constante. Diría que estoy en un intervalo, que el máximo es un intervalo. No, el máximo tiene que ser un punto. Habría que ver ese caso que me estás planteando, pero si ese tramo es constante, ahí no hay ni máximos ni mínimos. Igual la definición dice que tiene que ser mayor o igual, podría poner un punto de la constante y no estaría errado. Claro, Bueno. habría que evaluar el otro tramo. Si vos tenés un tramo lineal, por ejemplo, o un tramo parabólico y después un tramo constante, sí, ahí donde finaliza la parábola, podrías tener un máximo. Habría que analizar la situación. Ok, gracias. Bueno, entonces, lo que ustedes van a calcular en el práctico en general son los extremos relativos. Después serán absolutos o no, de acuerdo a la gráfica final que ustedes obtengan. Pero el procedimiento que vamos a ver hoy, y que ya han usado en el práctico, es independiente a si esos extremos son absolutos o relativos.
Entonces, ¿cuándo estoy en presencia de un mínimo? Acá tengo esta función, y por lo que observo, este punto es un mínimo. Sea C un punto interior al dominio, ahí tengo C, que pertenece al dominio de la función. El valor f de C es un mínimo relativo de la función si y solo si existe un entorno del punto C en el cual se verifica que el valor de f de C no supera a ninguno de los valores que toma f de x en los puntos de dicho entorno. Este valor, este que está marcado, que es f de C, no supera, o es el menor de, no supera a ningún otro valor que tome x. Acá está x, un punto cualquiera x, este es el valor de f de x, pero nos posicionemos acá. ¿Cuánto vale la función para ese valor de x? Esto. Y es mayor que lo que vale la función en C. Y si voy hacia la izquierda y elijo este valor de x y evalúo cuánto vale la función, todo esto es mayor que lo que vale la función en C. O sea, f de C no supera a ningún valor de x que yo tome dentro del entorno de C. Entonces voy a concluir que la función en C es un mínimo relativo de la función y igual a f de x, de esta función, la que está en celeste, si la función evaluada para cualquier valor de x dentro del entorno del punto C es mayor o igual, obviamente será igual cuando yo me posicione en C, es mayor o igual que f de C. Por consiguiente, estaré en presencia de un máximo si tomo un punto C interior al dominio de la función, y si el valor de la función en C, f de C será un máximo, si solo si existe un entorno del punto C tal que los valores que toma la función en dicho punto, en cualquier punto del entorno, no supera al valor de f de C. Si yo tomo este valor de x y evalúo la función, no supera al valor de la función en C. Si tomo este valor de x a la izquierda de C, no supera al valor de f de C. Entonces voy a decir que C será un máximo, o que f de C es máximo relativo de la función si para cualquier valor de x se cumple que evaluada la función me va a dar menor o igual que f de C. Para la determinación de extremos existe una condición necesaria, pero con eso solo no hace falta, y luego tenemos que elegir una condición suficiente, que eso me garantice la presencia de máximos o mínimos. Dada la función y igual a f de x, la condición necesaria y no suficiente, cuidado con eso, con esto que vamos a plantear ahora, no alcanza para determinar un extremo, pero sí hace falta, es necesaria pero no suficiente. Para que exista un máximo o un mínimo en un punto x igual a c, es que la derivada primera de la función en ese punto sea nula. Es decir, f' de c tiene que ser igual a 0. Y lo relacionemos con lo que hemos visto del teorema de Rolle. El teorema de Rolle exigía que f de a y f de b, ¿se acuerdan?, fueran iguales, y Rolle decía que si eso pasaba, tenía que existir un punto C en el que la derivada primera en ese punto fuera 0. Es decir, la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto
me daba 0, tangente horizontal. Bueno, lo que dice Roll es la condición necesaria. Esto se debe a que la curva en ese punto no será ni creciente ni decreciente, que hemos visto recién, que para que una función sea creciente, la derivada primera tiene que ser positiva, y que para que una función sea decreciente, la derivada primera tiene que ser negativa. ¿Qué sucede cuando la derivada primera vale 0? La función no crece ni decrece. ¿Qué tiene ahí? Un extremo, que podrá ser un máximo o un mínimo. Desde el punto de vista geométrico, lo que tengo es una tangente horizontal. Este teorema, que se llama el teorema de Fermat, habla sobre la condición necesaria para la existencia de un extremo. Si la función tiene un máximo o un mínimo local en C, y si la derivada valuada en ese punto existe, entonces la derivada tiene que ser igual a 0. Es la condición necesaria para la existencia de extremos. Los puntos donde la derivada primera se anulan, por ejemplo, ese valor de C, se llaman puntos críticos. Que cuando ustedes estén en el práctico resolviendo estos problemas, van a encontrar distintos puntos críticos. X crítico 1, X crítico 2. Bueno, un punto crítico es un punto en el que la derivada primera se hace igual a 0. Pero no es el único punto crítico que existe. De hecho, un número crítico o un punto crítico de una función es un número x igual a c en el que o la derivada se hace 0 o la derivada no existe. Hay dos clases de puntos críticos. ¿Cuáles son los que ustedes van a trabajar en el práctico? Estos, cuando la derivada se anula. Pero vamos a ver acá en el teórico qué pasa cuando la derivada no existe. También puedo tener un máximo o un mínimo. Entonces, volvamos a la definición de punto crítico. El punto crítico es un punto donde la derivada vale 0, por ejemplo, dada esta función, y igual a f de x igual a c es un punto crítico, porque ahí la derivada vale 0, la tangente es horizontal. El número x igual a d es también otro punto crítico, porque allí la tangente es horizontal. La derivada primera valuada en d también me va a dar igual a 0. ¿Y qué va a pasar con esta función? ¿Y qué es lo que estoy viendo gráficamente, no? Que en C la función tiene un máximo y que en D la función tiene un mínimo. Si yo les pregunto, dada esta función y igual a valor absoluto de x, ustedes miren esta función. ¿Hay un extremo? ¿Hay un máximo? ¿Hay un mínimo? ¿Qué se ve de la gráfica? No hay, porque crece y decrece, o sea, crece sin límites, ¿no? En 0 la derivada no existe. En 0 la derivada no existe, pero pará, no lleguemos ahí todavía. Yo te doy el gráfico y te pregunto, ¿tiene máximo o mínimo? ¿Vos qué me respondes? No. No. Pareciera por el gráfico que sí tiene un mínimo. Ajá, ¿y dónde tiene un mínimo? En 0. En 0. Y sí, acá me voy a posicionar con el puntero. Ahí la función tiene un mínimo, ¿o no? ¿No es el menor valor que toma la función respecto de su entorno? Sí, para 0 la función vale 0. Para 1, ¿cuánto vale el valor absoluto de 1? 1, más grande. Para menos 1, ¿cuánto vale la función valor absoluto? 1. Este es un mínimo. Es el menor valor que toma la función dentro de su entorno. Pero ¿qué pasa con la derivada? ¿Qué vimos en la clase anterior? ¿Cómo son las derivadas laterales? Distintas. Distintas, ¿no? Si yo me posiciono a la izquierda de 0 y trazo una recta tangente, me va a dar pendiente negativa. Y si yo me posiciono a la derecha de 0 y trazo una recta tangente, me va a dar pendiente positiva. Son distintas. La función es continua en 0, sí, pero no es derivable en 0. Y aquel punto en el que la derivada no existe también es un punto crítico.
Y para que haya extremo, ¿dónde están los extremos? En los puntos críticos. Acá la función tiene un mínimo. Y acá la derivada no existe. Pero el mínimo está. Y entonces, profe, en ese caso, ¿cómo diríamos? Que no tiene, aunque no tenga derivada, igual va a tener un mínimo y Porque no lo va a determinar la derivada. Porque hay un punto crítico. No, no lo va a determinar la derivada. Porque en ese punto la derivada no existe. Bueno, vuelvo un ratito acá. Ustedes van a trabajar en el práctico con estos casos. Pero sepan que existen otros, y donde la función también puede tener un extremo, porque un punto crítico es aquel donde la derivada primera se anula, o la derivada primera no existe. Bueno, entonces ya vimos la condición necesaria. Hace falta para que haya máximo mínimo que la derivada primera sea 0. Pero con eso solo no me alcanza. Una de las condiciones suficientes, y vamos a ver 2, es el criterio del signo de la derivada primera. Y para aplicar este criterio, ustedes van a tener que trabajar con una tablita de signos, como la tabla de signos que hacíamos para determinar los signos de la función, pero ahora, en lugar de evaluar la función, vamos a evaluar la derivada primera. Entonces, ¿qué dice este criterio? Suponga que C es un número crítico de la función f, función continua. Si la derivada primera cambia de positiva a negativa, en ese punto, entonces la función tiene un máximo. ¿Por qué tiene un máximo? Acá, este primer gráfico responde a un máximo. Acá en C hay un máximo. Si la derivada primera pasa de positiva, entonces derivada primera positiva es sinónimo de función creciente. Si la función está creciendo, crece, 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 y luego la función comienza a decrecer, si la función decrece, la derivada primera es negativa. Si la derivada primera pasa de positiva a negativa, estaremos en presencia de un máximo. Si la derivada primera cambia de negativa a positiva, entonces tendremos un mínimo. Si la derivada primera es negativa, la función decrece. Luego, si la derivada primera es positiva, la función crece. Si la función primero decrece y después crece, habrá pasado por un mínimo. Y si la derivada primera no cambia de signo, es decir, la derivada primera es positiva en ambos lados de C, o también podría ser negativa en ambos lados de C, entonces vamos a contestar que la función no tiene ni máximos ni mínimos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta función. La derivada primera a la izquierda de C es positiva. En C, la derivada vale 0, por eso decimos que C es un punto crítico. Y a la derecha de C, la derivada es positiva. Positiva, no cambió de signo. ¿Cómo se llama este criterio? Criterio del signo de la derivada primera. Acá el signo tiene que cambiar. Y de acuerdo a cómo cambia, voy a responder si estoy en presencia de un máximo o si estoy en presencia de un mínimo. ¿Qué ventaja tiene este criterio? Tiene la ventaja de que trabaja solamente con la derivada primera, solamente con el primer paso del cálculo. Ustedes para determinar extremos, lo primero que tienen que hacer es derivar la función. Usa esa derivada que ya tienen. No tengo que seguir derivando, uso esa. Y me fijo cómo varía el signo a medida que yo paso por mi punto crítico. Si no me gusta ese criterio, porque ustedes tienen la libre elección del criterio que ustedes quieran, puedo usar el criterio de la derivada segunda. ¿Qué tengo que hacer? Calcularla. Si no la tengo que calcular. Tengo que tomar la derivada primera
derivarla de nuevo, y así obtener la derivada segunda. Si la derivada primera, evaluada en C, me dio 0, o sea, C es mi punto crítico, y la derivada segunda, que ya la calculé, la evalúo en ese mismo punto crítico, y esa evaluación me da negativa, significa que la función tiene un máximo. Es como al revés, si me da negativa, hay un máximo, y si me da positiva, tiene que haber un mínimo. ¿Qué pasa si la derivada me da igual a 0? Ahí estoy en problemas, ahí el criterio falla. La función podría tener un máximo, o un mínimo, o nada. Cuando ustedes estén resolviendo un problema, resolviendo o analizando la gráfica de una función, van a partir de y igual a f de x. El primer paso va a ser encontrar la derivada primera. El segundo paso será hacer la derivada primera igual a 0, y de ahí sacar los puntos críticos. Y esos puntos críticos son los posibles máximos o mínimos que tenga la función. ¿Por qué posible? Porque podrían no serlo también. No es condición necesaria que todos los puntos críticos sean o máximos o mínimos. Puede ser que alguno de ellos no lo sea. Este criterio tiene dos desventajas. La primera, tengo que calcular la derivada segunda. El otro no. Con la derivada primera ya era suficiente. Y tiene otra desventaja, que es, ¿qué pasa si yo cuando evalúo la derivada primera en el punto crítico, me da 0? 0 no es ni positivo ni negativo, no puedo decir que tengo un máximo o tengo un mínimo. Y ahí el criterio no me sirve. Entonces, en este caso, o recurro al criterio anterior, sí, no me queda otra alternativa, recurro al criterio anterior, ¿no? La prueba de la segunda derivada es incierta cuando me da igual a 0, la derivada segunda. En otras palabras, en tal punto puede haber un máximo, puede haber un mínimo, o podría no haber ni máximo ni mínimo. Esta prueba también falla cuando la derivada segunda en ese punto no existe, que sería la otra posibilidad. ¿Qué pasa si yo tengo la derivada segunda, la evalúo en el punto crítico y no puedo calcularla? Por ejemplo, me hace 0 el denominador. La división por 0 no existe. En tales casos debe utilizarse la prueba de la derivada primera. Van a tener que recurrir al otro criterio, a la otra condición suficiente. De hecho, aun cuando se aplican ambas pruebas, la prueba de la primera derivada es a menudo más fácil de usar. Pero vuelvo a insistir, esto es a elección de ustedes. Tienen estas dos posibilidades: o trabajan con el criterio del signo de la derivada primera. ¿Qué desventaja tiene? Que tienen que hacer el cuadrito de signos, tienen que tomar un valor, reemplazarlo en la derivada primera, hacer todos los cálculos, ver qué signo les da. Es laborioso en ese sentido, pero no tiene inconveniente, siempre me da una respuesta. En cambio, el criterio de la derivada segunda tiene ese problema. ¿Qué pasa si la derivada segunda me da igual a 0? No pasa siempre, pero hay algunas situaciones, hay algunas funciones que sí ocurre eso. Entonces, resumiendo cómo se trabaja en la determinación de máximos y mínimos. Yo tengo como dato una función, la función será derivable en el intervalo AB. Primer paso, calculo la derivada primera de la función. Segundo paso, tomo la derivada primera y la igualo a 0, es decir, voy a tomar esta parte, f' de x igual a 0, y voy a determinar las raíces, que serán mis puntos críticos. X crítico 1, X crítico 2, n puntos críticos. Estos serán mis posibles máximos o mínimos. ¿Cómo saber si lo son? ¿Y cómo saber dónde está el máximo y dónde está el mínimo? Eligiendo un criterio. ¿Cuál puedo elegir? O el criterio del signo de la derivada primera, o el criterio de la derivada segunda. Cualquiera. Si elijo este, tengo que hacer un cuadrito, como les decía antes, similar al cuadrito de signos,
donde voy a recorrer el dominio de la función y voy a plantear mis puntos críticos. Yo acá estoy suponiendo que tengo 3 raíces, 3 puntos críticos. Entonces voy a tomar un valor en este intervalo, lo voy a reemplazar ¿dónde? Acá, en la derivada primera, todas esas x las voy a reemplazar por ese valor que elegí, y voy a determinar qué signo me da. Por ejemplo, me da negativo. ¿Qué relación hay entre la derivada primera y el crecimiento o decrecimiento de una función? Si la derivada primera es negativa, en ese intervalo la función decrece. Luego voy a tomar un valor comprendido entre estos 2 puntos críticos, lo voy a reemplazar en la derivada primera, voy a resolver, y del resultado solamente me interesa el signo, no el número, sino que el signo. Si me dio positivo, significa que en ese intervalo la función está creciendo. Entonces, si la función primero decrece, viene hacia abajo, y luego crece, se va hacia arriba, ¿y por dónde habrá pasado? Por un mínimo. Entonces voy a responder que en este punto crítico hay un mínimo. Y si la función primero crece y después decrece, primero crece, se va hacia arriba, y después decrece, viene hacia abajo, entonces habrá pasado por un máximo. ¿Qué hay en el punto crítico 2? Un máximo. ¿Y qué pasa en este punto crítico 3? La función decrece y después sigue decreciendo. No hay extremo acá. Conclusión, en ese punto crítico no tengo ni máximo ni mínimo. Si no quiero este criterio porque me parece largo, engorroso, de estar reemplazando y sacando signos y números y cuentas, y elijo el otro, el de la derivada segunda, primer paso la tengo que calcular, porque todavía no la tengo. Calculo la derivada segunda. Y acá todo depende de la complejidad de la función. Si la función es complicada y derivarla me ha costado, volverla a derivar, pero también es cierto que si el ejercicio les pide puntos de inflexión, ya vamos a ver que los puntos de inflexión provienen de la derivada segunda, así que sí o sí la van a tener que determinar. Por eso hay que poner en la balanza qué pesa más y con cuál de los caminos me siento más cómodo. Si aplico el criterio de la derivada segunda, encuentro la derivada segunda, y una vez que la tenga, voy a reemplazar x, todas las x que tenga la derivada segunda, por los puntos críticos. Yo acá estoy suponiendo que había 3, ¿no? Si ese reemplazo me da un número positivo, hay un mínimo. Si ese reemplazo me da un número negativo, habrá un máximo. ¿Qué pasa si me da igual a 0? No me sirve. Voy a tener que... Supongamos esta situación, que yo tengo 3 puntos críticos. En uno ya sé que hay un mínimo, en el otro ya sé que hay un máximo, y en este no sé qué hay. Este punto crítico que tenía problema, le aplico este criterio. O sea, me paro acá. No hago toda la tablita completa. Me paro acá, evalúo qué pasa antes y después de ese punto crítico y saco una conclusión, si hay o no hay extremo. El último paso es reemplazar los puntos críticos, estos puntos críticos, en la función para determinar las coordenadas. Ustedes van a tener que responder que la función tiene un máximo en el punto, supongamos, 2, 5. Bueno, ¿dónde va a salir el número 2? Del punto crítico. ¿Y dónde va a salir el número 5? De haberlo reemplazado acá y encontrar el valor de i. Todo este mecanismo tienen que aplicar en el práctico para responder en la consigna de determinar máximos y mínimos. Aquí tengo resuelto un ejemplo muy sencillo para que veamos el procedimiento nada más. Yo tengo una función de cuarto grado y se pide determinar extremos. O sea que me está pidiendo máximos y mínimos y además me pide obviamente la gráfica de la función.
Primer paso, calculo la derivada primera. Una función polinómica, así que es muy sencilla la derivada, ¿no? 4x al cubo menos 4x. Segundo paso, hago la derivada primera igual a 0. Es decir, tomo f de x, f' de x, y lo igualo a 0. ¿Qué estoy observando? Que tengo un polinomio de tercer grado. ¿Cuántas raíces debería encontrar? 3 raíces. ¿Cuántos puntos críticos voy a tener? 3 puntos críticos. ¿Cómo van a salir esos puntos críticos? Bueno, voy a tomar este lo hago acá al costadito. Tomo este polinomio, lo igualo a 0. Acá puedo ver que se puede sacar 4 factor común y x, 4x factor común. Para que este producto sea 0, uno de estos dos factores tiene que ser 0. Si el primer factor es el que tiene que ser 0, ya tengo un punto crítico, que vale 0. Si el segundo factor, x cuadrado menos 1, tiene que ser 0, esto también lo podría factorear como una diferencia de cuadrados, y las raíces van a terminar siendo 1 y menos 1. Entonces yo tengo 3 puntos críticos, en 0, en 1 y en menos 1. Bueno, ahora tengo que ver dónde está el máximo, dónde está el mínimo, y si hay extremos en los 3 puntos. Lo voy a hacer por los dos caminos. Pero ustedes, de nuevo en el práctico, no hace falta que lo hagan por los dos. Con uno solo es suficiente. Si elijo el criterio del signo de la derivada primera, voy a tener que trazar un cuadro donde voy a recorrer el dominio de la derivada primera. Mi derivada primera era esa. ¿Qué dominio tiene esa función? Todos los reales. Todos los reales, porque es un polinomio. Por eso voy desde menos infinito hasta más infinito, pasando por mis puntos críticos. Estos 3 eran mis puntos críticos. Si vengo de izquierda a derecha, primero me encontraré con menos 1, el más chico de todos, después con 0, y finalmente con 1. Me quedan determinados todos estos intervalos para evaluar. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 1, yo podría elegir el menos 2, o el menos 3, o el menos 10, el que ustedes quieran. Bueno, el menos 2. ¿Dónde lo tengo que reemplazar? En la derivada primera. Ahí y ahí. Bueno, menos 2 al cubo me va a dar menos 8. Menos 8 por 4, menos 32. Y menos 2 por menos 4 me va a dar 8. Menos 32 más 8 me va a dar negativo. Negativo. Entonces, en ese intervalo, la función decrece, porque la derivada primera es negativa. Y así voy evaluando, voy tomando valores y voy reemplazando aquí, en la derivada primera. ¿Qué pasa en menos 1? La función decrece para abajo y luego crece hacia arriba. Habrá pasado por un mínimo. ¿Qué hay en menos 1? Un mínimo. Menos 1 hay un mínimo. ¿Qué hay en 0? La función primero crece y después decrece. Entonces habrá pasado por un máximo. En 0 hay un máximo. ¿Y en menos 1? En menos 1 primero decrece y después crece, entonces habrá pasado de nuevo por un mínimo. En 1 hay un mínimo. O sea que esta función tiene 2 mínimos y un máximo. Si uso el criterio de la derivada segunda, primero la tengo que calcular. Acá, como es una función polinómica, son fáciles las derivadas. Entonces la derivada segunda será 4 por 3, 12, x cuadrado, menos 4. Una vez que tengo la derivada segunda, la tengo que evaluar en cada uno de mis puntos críticos. La derivada segunda evaluada en el punto crítico 1, que vale 0, se va a anular y me va a quedar menos 4. Me está quedando negativa. Si la derivada segunda es negativa, entonces tengo un máximo. ¿Qué había en el punto crítico 1? ¿Qué había en 0? Un máximo. Lo mismo que me da, obviamente, el otro criterio, ¿no? Si a la derivada segunda la evalúo en 1,
en el punto crítico 2, acá me va a quedar 12 menos 4, 8. Me está dando positivo. Si me está dando positivo, entonces estoy en presencia de un mínimo. Y luego la evalúo en menos 1, que también me dio 8, también me dio positivo, entonces hay un mínimo. Cuidado con este criterio y estos valores. Estos valores no son la ordenada de los máximos y mínimos. Es un error muy común que respondan. Esta función, por ejemplo, en 0 tiene un máximo. Bueno, tiene un máximo en 0 menos 4. No, este valor solamente sirve de parámetro para decir si es negativo, tengo un máximo, si es positivo, tengo un mínimo. Nada más. La ordenada, estos valores de i, los voy a sacar recién en el punto 4, no antes, acá. Reemplazando estos puntos críticos en la función. Cuidado, en la función, no en la derivada primera, no en la derivada segunda, en la función. Por ejemplo, si yo reemplazo acá en la función x por 0, me va a dar 0. Entonces hay un máximo de coordenadas 0, 0. Y así voy reemplazando cada uno de los puntos críticos en la función. Bueno, ¿cómo voy a llegar a la gráfica de esta función? Como es un polinomio, hemos estudiado funciones polinómicas, tenemos que el coeficiente principal es positivo, o sea que las ramas van hacia arriba, que no corta, que corta el eje y en 0, porque no tiene e, no tiene término independiente este polinomio, o sea que va a pasar por el origen, y que para calcular las raíces tenemos que tomar la función, igualarla a 0, en este caso se pudo sacar x cuadrado factor común, o sea que acá hay dos raíces iguales a 0, o sea que ahí la gráfica rebota. Y luego para que x cuadrado menos 2 valga 0, las raíces serán raíz de 2 y menos raíz de 2. Bueno, con todos estos datos, acá tengo el resumen de los resultados, vamos a ver cómo sería la gráfica de la función. Hay dos raíces que valen 0, ahí están, x1 y x2 valen 0, y también coincide con el máximo de la función. Ese que está en rojo es el máximo y coincide con las dos raíces iguales. Luego tenemos una raíz que vale 1,4, ahí está, y la otra que vale menos 1,4. Y además, la función tiene un mínimo de coordenadas 1, menos 1, ahí tenemos un mínimo, y el otro mínimo está en menos 1, menos 1. Dijimos que corta el eje y en 0, o sea que por el máximo y por las raíces iguales, por ahí también pasa la ordenada al origen, y que las ramas se van hacia arriba. Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica de la función? Viene de arriba, decrece, corta, porque esta raíz es distinta, corta acá en esta raíz, sigue decreciendo, decrece hasta que alcance el mínimo. Una vez que alcanza el mínimo, ahora la función empieza a crecer. Y todo esto lo sé, este criterio es muy importante, pueden decir que es laborioso, pero este mismo cuadrito lo puedo llevar, a ver si lo puedo llevar ahora. Lo puedo llevar acá. Y dice, la función decrece hasta menos 1. Entonces la función viene de arriba, decrece hasta que llega a menos 1. Hasta x igual a menos 1, a eso me refiero. Entre menos 1 y 0 la función crece. Crece hasta que alcance el máximo. Ahí tiene que rebotar porque las dos raíces son iguales y tiene que volver. ¿Y por qué tiene que volver? Porque ahora decrece. Decrece hasta que llega a x igual a 1. Hasta ahí. Y una vez que supera este punto, la función vuelve a crecer, vuelve a cortar al eje X, ¿y para dónde dijimos que se van las ramas? Para arriba. Entonces, si toda esta información que ustedes la determinaron
cuando usaron este criterio, si la llevan ahí justamente al gráfico, haciendo coincidir los valores de X, toda esa info ustedes la leen y la traducen en el gráfico. Con toda esa información ustedes grafican la función. Acá estamos hablando de una función muy sencilla, una función polinómica, pero vayamos a funciones más complejas, que son las que están viendo en el práctico. Si este cuadrito de signos que me indica cuáles son los intervalos en los que la función crece, cuáles son los intervalos en los que la función decrece, si yo lo planteo al momento de hacer el gráfico, es cuestión de leer lo que está ahí y graficar acorde a lo que estoy leyendo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Se va entendiendo. Bien. Bueno, hacemos un corte. Son las 7:30. 20 minutos. 8 menos 10. ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno. Bueno, hasta aquí hemos visto la relación que hay entre la derivada primera y el crecimiento o decrecimiento de una función. Vamos a ver ahora cómo se relaciona la derivada segunda con la concavidad. Nosotros podemos tener una función que sea cóncava hacia arriba, y si siguen el libro de práctico van a ver estas siglas, car, cóncava hacia arriba, y cap, cóncava hacia abajo. Si la gráfica de la función me queda por encima de todas las rectas tangentes sobre un determinado intervalo, entonces decimos que la función será cóncava hacia arriba en ese intervalo. Si la gráfica queda encima de cualquier recta tangente que se pueda trazar para todo valor de X que pertenece a un cierto intervalo donde la curva cumple con esta condición, será cóncava hacia arriba. O en algunos textos la pueden encontrar directamente como cóncava. Si pasa esto, si la curva queda por encima de sus rectas tangentes, o convexa, si sucede lo contrario, si la curva queda por debajo de sus rectas tangentes. Entonces, pueden trabajarlo con estos conceptos de cóncavo y convexo, o, me parece a mí más sencillo, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, porque está relacionada también con el signo de la derivada segunda. Además, cóncava hacia arriba será si tiene justamente esta curvatura hacia arriba, con ese sentido de giro, y cóncava hacia abajo cuando tiene justamente esta otra curvatura. Entonces, será cóncava hacia abajo si la gráfica de la función queda por debajo de todas sus rectas tangentes. En ese caso se dice que la función, en ese intervalo, será cóncava hacia abajo. La concavidad es muy importante al momento de graficar una función, porque me va indicando cómo se va moviendo la gráfica. Porque yo puedo decir que una función es creciente, pero dentro de ese crecimiento puede ser que tenga una cierta curvatura. Y esa me lo va a dar justamente la derivada segunda. ¿Cuál es la relación que existe entre la derivada segunda y la concavidad? Veamos. Acá tengo la gráfica, en negro, está la gráfica de esta función. 6 sobre x cuadrado más 3. ¿Qué se observa? Que en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, la función es cóncava hacia arriba, porque si yo la trazo, tiene este sentido de curvatura, ¿no? Hacia arriba.
Acá es un extracto de la función, pero es muy similar a la que estuvimos viendo hoy respecto de cuál era la derivada primera. Dada la función, ¿cuál de todas las posibilidades sería la derivada primera? Bueno, una situación muy parecida. Entre -1 y 1, se ve que la curva es cóncava hacia abajo. Ahora ya tiene este sentido de giro, ¿ven? Gira hacia abajo, y esta otra parte gira en sentido hacia arriba. Entonces, si es cóncava hacia arriba, la derivada segunda será positiva. Y si es cóncava hacia abajo, la derivada segunda será negativa en ese intervalo. ¿Y qué observamos acá? Que la curva ahora vuelve a ser cóncava hacia arriba, tiene este sentido de giro hacia arriba, por lo tanto la derivada segunda para cualquier valor de x dentro del intervalo 1 infinito me dará derivada segunda positiva. Entonces el signo de la derivada segunda me va a determinar la concavidad de la función. Si la derivada segunda es positiva para cualquier valor de x dentro de un cierto intervalo, entonces la gráfica de la función será cóncava hacia arriba. Por eso les digo que es fácil relacionar el signo positivo con la concavidad hacia arriba y el signo negativo con la concavidad hacia abajo. Pero si les es más fácil hablar de cóncavo y convexo, también lo pueden usar. Volvamos un ratito a lo que vimos recién, a las condiciones suficientes para la existencia de extremos. Habíamos dicho que había dos. Una que era el criterio del signo de la derivada primera, que tenía sus ventajas, y otro que era el criterio de la derivada segunda. Y el criterio de la derivada segunda nos decía que si la derivada segunda era negativa, la función tenía un máximo. Y que si la derivada segunda, siempre evaluada en el punto crítico me refiero, era positiva, la función tenía un mínimo. Ahora vimos que la derivada segunda está relacionada con la concavidad. Si en un cierto intervalo, por ejemplo, en este intervalo, la curva tiene esta concavidad, como estoy viendo acá hacia arriba, significa que la derivada segunda es positiva. Para cualquier valor de x, la derivada segunda es positiva, incluso para x igual a c. La derivada va a ser positiva. ¿Y qué pasa en c? La función que tiene un mínimo. Por eso, y ahora estamos justificando esta condición suficiente, por eso dice que la derivada segunda, si la derivada segunda es positiva, la función va a tener un mínimo. Porque la concavidad va a ser hacia arriba. Y si la función es cóncava hacia arriba, en algún momento tendrá un mínimo. Mientras que si la derivada segunda es negativa, dijimos que la curva era cóncava hacia abajo. Para cualquier valor de x dentro de ese intervalo, la derivada segunda tiene que ser negativa, incluso en x igual a c, incluso en este punto crítico. Entonces, ¿qué hay acá? Hay un máximo. Por eso se usa esta condición suficiente para la existencia de un extremo, para poder garantizar si estoy en presencia de un máximo o un mínimo. Si yo analizo la curvatura de la gráfica, la concavidad, si es cóncava hacia arriba, la derivada segunda es positiva. Si la derivada segunda es positiva, estoy en presencia de un mínimo. Si la derivada segunda es negativa, estoy en presencia de un máximo. Siempre y cuando se cumpla esto, ¿no? Fíjese, es muy cuidadoso esta definición. Si la derivada en C
la derivada primera en C es 0, acá hay una tangente horizontal, ¿eh? Y acá también hay una tangente horizontal. Entonces, si la derivada primera en C es 0, y además la derivada segunda en C es negativa, entonces usted está en presencia de un máximo. Todo eso se cumple en este gráfico. Si la derivada primera en C vale 0 y la derivada segunda en C es positiva, si la derivada segunda en C es positiva, es porque la curva obviamente es cóncava hacia arriba, entonces estamos en presencia de un mínimo. Entonces, pregunta de examen. ¿A qué está asociada la derivada primera? Está asociada al crecimiento o decrecimiento de una función. ¿Y qué información me brinda la derivada segunda? La concavidad. Acá en verde yo tengo graficado una función cúbica, esta, x cubo más x cuadrado menos 3x más 1. En rojo está graficada la derivada primera. Ya vimos que la derivada de una función es otra función. La derivada de una función cúbica es una función cuadrática, y si esta función cuadrática la derivo, para encontrar la derivada segunda, me da una función lineal. O sea que la que está en morado es la derivada segunda. Entonces, ¿qué dijimos recién? Que si la función era creciente, en un cierto intervalo, por ejemplo, esta función, ¿dónde es creciente? Desde menos infinito, vemos que crece, 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 hasta que seguramente acá, no sé para qué valor de x, pero seguramente ahí, la función tiene un máximo. ¿Qué me dice la derivada primera? Que para cualquier valor de x, en ese intervalo, la derivada primera tiene que ser positiva. Veamos, para menos 2. En menos 2 la función crece. Bueno, ¿cuánto vale la derivada primera? Sigo subiendo. Ay, vengo al eje Y, un valor positivo. ¿Qué pasa entre este máximo y este mínimo? La función decrece. Si la función decrece, la derivada primera, ¿cómo tenía que ser? Negativa. Bueno, me voy a parar acá en menos 1. Para menos 1 la función decrece. ¿Cuánto vale la derivada primera para menos 1? Es la que está en rojo, ¿no? Para menos 1, un valor negativo. Y es lógico, ¿no? Para 0 la función también es decreciente. En ese intervalo, la función decrece. Para 0, ¿cuánto vale la derivada primera? Menos 3, un valor negativo. Y vamos con la derivada segunda. La derivada segunda está asociada con la concavidad. Esta curva, vamos a ver que ahí hay un punto crítico. Que el punto crítico en este caso será ese valor de x, 0, y algo negativo. Un punto de inflexión es un punto donde cambia la concavidad de la curva. Veamos, esta curva era cóncava hacia abajo, tiene este sentido de giro hacia abajo, hasta que llega a ese punto. Una vez que supera ese punto, la curva vuelve a hacerse cóncava hacia arriba, cambia de concavidad. Ese cambio de concavidad me indica la presencia de un punto de inflexión. Ya lo vamos a definir en la próxima diapositiva. ¿Qué relación tiene la concavidad con la derivada segunda? Dijimos que en todo este tramo la curva es cóncava hacia abajo. ¿Cómo tenía que ser la derivada segunda? Negativa. Veamos. La derivada segunda es, no es este punto, perdón, en este punto, ahí, para ese valor de x, ahí va a estar el punto de inflexión. Porque la derivada segunda es negativa, 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 hasta que ahí se hace 0. A partir de ese valor de x en adelante, la curva es cóncava hacia arriba. ¿Cuánto tiene que valer la derivada segunda? Positiva. Positiva, 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 para cualquier valor de x dentro de este intervalo.
Vamos con la definición de punto de inflexión. Sea f una función continua en un intervalo cerrado y sea a un punto de ese intervalo, si la gráfica de la función f tiene una recta tangente en el punto a, f de a, en este punto, ¿no? A para x, f de a para y. Entonces ese punto es un punto de inflexión de la gráfica si la concavidad de f cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o puede cambiar de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces, un punto P será punto de inflexión si obviamente A, que es el punto crítico, pertenece al dominio de la función, y si antes de ese punto de inflexión la curva fue cóncava hacia abajo, y luego de ese punto P cambió la concavidad a cóncava hacia arriba, o puede ser que cambie de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Si hay un cambio de concavidad, existe un punto de inflexión. En todo punto de inflexión, la recta tangente atraviesa la gráfica en ese punto. Pensemos que para que haya máximo o mínimo, la tangente tenía que ser horizontal. Para que haya punto de inflexión, yo puedo tener tangente horizontal o puedo tener tangente oblicua. Y además, ¿qué pasa con esta recta tangente? Atraviesa la curva. Acá yo tengo un punto de inflexión, porque la curva es cóncava hacia arriba y superado este punto se vuelve cóncava hacia abajo. Es decir, derivada segunda positiva y ahora derivada segunda negativa. Y acá también hay un punto de inflexión, porque la curva es cóncava hacia abajo, en que tiene este sentido de giro, hacia abajo, y pasa a ser ahora cóncava hacia arriba. La gráfica cruza su recta tangente en un punto de inflexión, la atraviesa. ¿Cómo voy a encontrar yo cuál es el procedimiento que tengo que aplicar para determinar si la función que estoy estudiando presenta puntos de inflexión? Y en el caso de que la función no tuviera puntos de inflexión, también es útil este criterio del signo de la derivada segunda justamente para ver, como yo les decía, la concavidad de la curva, el movimiento que tiene la gráfica. Para que exista un punto de inflexión también hay una condición necesaria y una condición suficiente. ¿Cuál es la condición necesaria? Que para que exista punto de inflexión en x igual a a, la derivada segunda se anule en ese punto. O sea que mi primer paso en esa secuencia de cálculo va a ser, dada la derivada segunda, hágala igual a 0. Y saque sus puntos críticos. Esto se debe a que en ese punto, la curva no será ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo. Por lo tanto, la derivada segunda no podrá ser ni positiva ni negativa. ¿Cómo deberá ser? 0. En este punto, la curva no es ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo. ¿Cuánto vale la derivada segunda? 0. Esa condición es necesaria, pero con eso solo no me alcanza. Para encontrar una condición suficiente también tengo dos alternativas. Dos criterios. Uno de ellos es el criterio del signo de la derivada segunda, que tiene como ventaja que uso la derivada que ya calculé.
Yo ya calculé la derivada segunda para poder sacar justamente mis puntos críticos. Si al atravesar el punto X igual a A, la derivada segunda cambia de signo, entonces hay un punto de inflexión. En ese cuadro de signos, como vimos recién, en el cuadro de signos que tengo que construir ahora con la derivada segunda, me interesa que cada vez que yo pase por un punto crítico, la derivada segunda cambie de signo. No importa si es de menos a más o si es de más a menos. En cambio, para máximos y mínimos, si yo usaba el criterio de la derivada primera, sí me importa cómo cambian los signos. Porque si cambia de más a menos, crece, decrece, máximo. Si cambia de menos a más, decrece, crece, mínimo. Acá no importa, pero lo que importa es que cambie. Porque la definición de punto de inflexión me dice que es un punto donde cambia la concavidad de la curva. Si no hay cambio de signo, si en ese cuadrito de signo me dan dos signos iguales, entonces diré que no tiene punto de inflexión en ese punto crítico. Si uso el criterio de la derivada tercera, voy a tener que calcularlo porque todavía no la tengo. Una vez que yo tenga la derivada tercera, la voy a tener que evaluar en los puntos críticos. ¿Cómo tiene que ser la derivada tercera? La derivada tercera evaluada en los puntos críticos tiene que ser distinta de cero. Positiva, negativa, tiene que ser distinta de cero. Si eso ocurre, diré que estoy en presencia de un punto de inflexión. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Dada una función, lo primero que calculo es la derivada segunda. Obviamente que para llegar a la derivada segunda, previo, tengo que calcular la derivada primera. El segundo paso será tomar la derivada segunda, igualarla a cero y sacar las raíces. Estas raíces serán los posibles puntos de inflexión. ¿Por qué posible? Porque tengo que determinarlos, tengo que verificarlos. Esta condición es necesaria, pero con eso solo no me alcanza. Tengo que elegir una condición suficiente. Si elijo el criterio del signo de la derivada segunda, tengo que construir un cuadrito similar al cuadrito de signos, donde voy a recorrer el dominio de la derivada segunda. Supongamos que la derivada segunda sea un polinomio, que tenga como dominio el conjunto de los reales, por eso voy desde menos infinito hasta más infinito, pasando por mis puntos críticos. Cuidado que se llaman de la misma forma que los puntos críticos de máximos y mínimos. Pero ¿dónde está la diferencia? Que estas son las raíces de la derivada segunda. En cambio, los puntos críticos de máximos y mínimos son las raíces de la derivada primera. Cuidado con eso. Si hay una variación de signo, habrá punto de inflexión. Acá, cuando paso por este punto crítico, cambia de signo la derivada segunda. Cuando paso por este punto crítico, cambia de signo la derivada segunda. Si me da negativo, significa que en ese intervalo la curva, ¿cómo es? Cóncava hacia abajo, va a tener este sentido de giro, hacia abajo. Si me da positiva la derivada segunda, en ese intervalo la curva será cóncava hacia arriba. Si hay cambio de concavidad, hay punto de inflexión. Lo mismo acá, ¿no? Cambia la concavidad, tengo dos puntos de inflexión. Si no quiero este criterio y elijo el de la derivada tercera, calculo la derivada tercera y la evalúo en todos los puntos críticos. ¿Cómo tiene que ser esa evaluación? Me tiene que dar distinto de cero. Si eso ocurre, diremos que estoy en presencia de puntos de inflexión.
Último paso, y ahí sí coinciden los dos procedimientos, tengo que reemplazar los puntos críticos en la función original. No en la derivada primera, no en la derivada segunda, no en la derivada tercera, en la función. Para obtener las coordenadas, porque mi respuesta tiene que ser el punto o los puntos de inflexión están en estas coordenadas y en estas coordenadas. Porque después tengo que ir a la gráfica y ubicar en el plano estos puntos. Vamos con un ejemplo muy sencillo, solo para graficar la situación. Tengo una función cúbica, coeficiente principal positivo, las ramas vienen de abajo y van hacia arriba. Corta el eje Y en 2. Para calcular las raíces tengo que igualar 0 la función. Tengo que aplicar el teorema de Gauss-Ruffini porque acá no hay posibilidad de sacar factor común. Busco los divisores de 2, busco los divisores de 1. No tengo fracciones porque todos estos me van a dar enteros. Comienzo a probar y con 1, el resto me dio 0. Sé que ya tengo una raíz. Como esto me quedó de segundo grado, aplico la formulita de Bhaskara y saco las otras dos que me faltan. Calculemos máximos y mínimos. Primer paso, calculo la derivada primera. Será 3x al cuadrado menos 3. Donde acá yo puedo sacar 3 factor común, ¿no? Puedo sacar 3 factor común. Segundo paso, tomo la derivada primera y la hago 0. Como es de segundo grado, me dio 2 raíces. Posibles máximos o mínimos. Elijo un criterio. Supongamos que elijo este, el de variación de signo de la derivada primera. Recorro el dominio de esa derivada, como tengo un polinomio, todos los reales, y ubico ahí mis puntos críticos. Elijo un valor, voy a tomar este intervalo, elijo un valor, el 0, lo reemplazo acá, en la derivada primera. Si pongo 0, me va a quedar menos 3, negativo. ¿Qué me indica la derivada primera? Si crece o decrece una función. Si es negativa, la derivada primera, la función decrece. Y así hago con todos los intervalos. Si la función primero crece y después decrece, entonces acá en menos 1 tengo un máximo. Si la función decrece y después crece, en este punto voy a tener un mínimo. Si elijo el otro criterio, el de la derivada segunda, bueno, tengo que tomar la derivada primera y volverla a derivar, me conviene así. La derivada va a ser 3 por 2, 6x. Ahora, a la derivada segunda la voy a evaluar en los puntos críticos. La voy a evaluar en 1, 6 por 1, 6, positivo. Si es positivo, tengo un mínimo. Y la voy a evaluar en menos 1 por 6 me va a dar menos 6, negativo. Si es negativa, la derivada segunda, hay un máximo, porque si es negativa, es cóncava hacia abajo, tiene un máximo. Si es positiva, la derivada segunda es cóncava hacia arriba, tiene un mínimo. ¿Dónde están los máximos y mínimos? Y tengo que reemplazar estos puntos críticos, de A1, obviamente, en la función. Y me da que el mínimo está en 1, 0 y el máximo en menos 1, 4. Sigo calculando. Vamos con los puntos de inflexión. Tengo que partir de la derivada segunda. Yo ya la tenía, si usé el criterio de la derivada segunda, ya la tengo, si no la calculo. Segundo paso. A la derivada segunda la igualo a 0. A 6x lo hago igual a 0, como me quedó lineal, hay una sola raíz. Bueno, acá a propósito yo le llamé x3, para que no se confunda con x1 y x2, ¿no?
X crítico 3. Le puse ese valor para distinguirlo, porque también se llaman puntos críticos, pero estos provienen de la derivada segunda. Entonces, acá si es que hay, habrá un solo punto de inflexión. Bueno, vamos a ver si hay. Elijo un criterio. Si elijo el criterio de la derivada segunda, trazo un cuadro, recorro el dominio de la derivada segunda, todos los reales, voy desde menos infinito hasta más infinito, pasando por mi punto crítico, que en este caso está en 0. Tomo un valor en este intervalo, el menos 1. 6 por menos 1, menos 6, me va a dar negativo. Como estoy evaluando en la derivada segunda, me indica la concavidad. Si es negativo, será cóncavo hacia abajo. Así va a ser el sentido de giro. Entre 0 y el infinito, elijo otro valor, el 2, supongamos. 6 por 2, 12, positivo. Cóncavo hacia arriba. Como hay un cambio de concavidad, conclusión, hay punto de inflexión. Si elijo el criterio de la derivada tercera, primero la tengo que calcular. Si esta es la derivada segunda, al derivar 6x me queda 6. ¿Qué dice este criterio? Que a la derivada tercera la tengo que evaluar en el punto crítico. Y que esa evaluación, además, me tiene que dar distinta de 0. ¿Qué sucede acá? No me quedó x para reemplazar. ¿Qué me está indicando eso? Que para cualquier valor de x, la derivada tercera siempre vale 6. Quiere decir que este es el valor de la derivada tercera para mi punto crítico. Si ese es el valor de la derivada tercera, veamos, 6, obviamente es un número distinto de 0. Por lo tanto, tiene punto de inflexión. Si hubiésemos trabajado con otra función, donde acá la derivada tercera me quedara en función de x, la reemplazo esa x por el valor 0. Pero en este caso no, me quedó una constante. ¿Cómo es la gráfica de una función constante? Una recta, que para cualquier valor de x siempre vale la constante. Para cualquier valor de x la derivada tercera es 6. 6 es un número distinto de 0. Hay punto de inflexión. Último paso, reemplazo 0, el punto crítico en la función. Pongo 0, 0, me va a dar 2. Entonces hay un punto de inflexión de coordenadas 0, 2. Bueno, con toda esta información, voy al gráfico. Acá ya tengo un resumen de todo lo que sé de la función. Corta el eje Y en 2. Y coincide en este caso con el punto de inflexión, porque el punto de inflexión tiene coordenadas 0, 2. Las raíces son, 2 valen 1. O sea, 2 son iguales, ahí va a rebotar. Y en este caso coincide con el mínimo, 1, 0. La otra raíz vale menos 2, esta es distinta, así que ahí tiene que cortar. Y el máximo de la función está en menos 1, 4. Voy a traer todo lo que sé de la función. Voy a volver un ratito. Okay. Bueno, a ver, esto lo voy a poner un ratito más arriba ahí, después lo cambio. ¿Qué sé de la función? Eso y esto. Me quedó como muy grande. Pero bueno, vamos a ver si se observa bien.
que es lo que ustedes deberían hacer en sus funciones, ¿no? Yo ya tengo marcado en el gráfico todos los datos, todo lo que conozco de la función, ya lo tengo marcado. Incluso ustedes van a tener tachados aquellos intervalos donde no hay gráfica, y les van a quedar justamente los intervalos en blanco para poder graficar. ¿Qué le pasa a esta función? Entre menos infinito, que lo tengo acá a la izquierda, ¿no? Entre menos infinito y menos 1, hasta ahí, la función crece. Dijimos que las ramas de esta venían de abajo. Viene de abajo, corta en este valor de x porque esta raíz es distinta. Crece, 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 hasta que alcance el máximo. Una vez que alcance el máximo, la función ahora empieza a decrecer. Entre menos 1 y 1, la función decrece. Entre el máximo y el mínimo, la función decrece. Pero es cóncava hacia abajo hasta que llega a 0. Entonces, dijimos, viene de abajo, crece, crece, corta x en menos 2, sigue creciendo, alcanza el máximo. Ahora empieza a decrecer, pero es cóncava hacia abajo, con este sentido de giro hacia abajo, hasta que alcance el punto de inflexión. O sea que todo esto es así, redondito para abajo, cóncava hacia abajo hasta que alcance el punto de inflexión. Una vez que superamos el punto de inflexión, cambia la concavidad. Ahora es hacia arriba, pero sigue decreciendo. Es cóncava hacia arriba, gira de otra manera, así hacia arriba, pero sigue decreciendo, decrece, decrece, hasta que alcance el mínimo. Y además ahí tiene dos raíces iguales, rebota, y vuelve. ¿Y ahora qué le pasa? Crece. Ahora va a crecer, pero la concavidad sigue siendo hacia arriba. Gira hacia arriba, hasta que se va al infinito. Entonces, con toda esa información, yo llego finalmente a la gráfica de la función, donde acá se ve claramente, cóncava hacia abajo, tiene este sentido de giro hacia abajo hasta que alcance el punto de inflexión. Una vez que supera el punto de inflexión, ahora la curva se vuelve cóncava hacia arriba. Pero veamos, la función crece, 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 crece hasta que alcance el máximo. Entre el máximo y el mínimo decrece. Decrece. Acá cuando pasa el punto de inflexión cambia el giro de la curva. Y una vez que supera el mínimo, la función ahora empieza a crecer. Esta información es muy útil en la gráfica de funciones, sobre todo funciones desconocidas, no funciones polinómicas donde yo ya sé hace rato cómo es la gráfica de la función x cubo, o cómo es la gráfica de una función de cuarto grado. Pero ¿cómo grafico una función exponencial multiplicada por una función polinómica? ¿Cómo grafico, por ejemplo, x cuadrado más 1 por e a la x? Tengo que hacer todo el análisis que están viendo en el práctico, y cuando lleguen al momento de analizar si existen extremos o si existen puntos de inflexión, yo les sugiero, usen estos criterios. Ustedes me van a decir, es más largo, más laborioso, tengo que reemplazar, pierdo tiempo. Pero ese tiempo que perdiste en hacer estos cálculos, lo ganaste el momento del gráfico. Cuando llegues a graficar y plantees aquí abajo de la gráfica esos datos, siguiendo lo que dice acá, vos podés traducir cómo es la gráfica de la función. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ahí tienen la bibliografía para consultar y ampliar este tema. Es muy importante. Y de hecho, segundo parcial, un ejercicio, estudio completo de funciones, seguro. Es un poco la síntesis de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué se aplica en estudio completo de funciones? La determinación de asíntotas usando límite. Se aplica el estudio de continuidad, discontinuidad de una función. Se aplica la derivada como herramienta para determinar puntos característicos en una función. Una de las aplicaciones de la derivada, ¿para qué me sirve la derivada? Para determinar extremos o puntos de inflexión. Entonces estamos en un momento de la materia en donde todo lo que hemos aprendido antes lo podemos aplicar
en un estudio completo de funciones. Profe, ¿Sí?